Dios. Nadie como Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, queremos pedirles que vengan a ayudarnos en este día, que vengan a iluminar nuestros corazones, que venga especialmente a darnos la fuerza para afrontar todas las dificultades que cada uno de nosotros estamos padeciendo. Yo te pido, sobre todo Espíritu Santo, que vengas con tu fuerza y que a través de estas pantallas, de este medio virtual, tú puedas penetrar en cada corazón, en cada alma, en cada persona que quizás en su habitación, en los quehaceres, en el momento quizás en que esté arreglando algunas cosas en su hogar, pueda llegar el Señor y pueda hablarle a través de este programa, de estas palabras. Santísima Virgen María, confiamos en ti, en tu corazón, este programa, y que lo que hoy aprendamos sirva para ordenar nuestra vida y que sea un orden según lo quiere Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, un saludo para todos muy especial. Bienvenidos a este programa Misionera, Esposa y Madre. Como siempre, cada jueves para nosotros es una alegría podernos encontrar con ustedes. Para todas las personas también que más después van a ver la transmisión del programa, un saludo para todos. Es una alegría inmensa poder compartir con ustedes este ratico. El día de hoy está con nosotros, bueno, mi esposo Edwin, que ya nos acompañó en un programa anterior, y entonces el día de hoy vamos a compartir algo muy importante y muy esencial para nuestra vida espiritual, y tan importante y esencial para nuestra vida espiritual que se ve reflejado en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro entorno. El día de hoy queremos hablarles acerca de la virtud del orden que es tan importante para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Es demasiado importante, y hoy nos vamos a dar cuenta por qué. Porque realmente hemos pensado que de pronto el orden tiene que ver más con el orden físico, es decir, con tener una casa ordenada, con tener cada cosa en su lugar, con que nuestra casa se vea bonita, se vea bien. Pero el orden va mucho más allá. El orden tiene que trascender a toda nuestra vida y a todo nuestro ser. El orden debe partir de nosotros como personas, para que interiormente, al estar ordenados, pues se pueda reflejar al exterior. Entonces, cuando interiormente también estamos ordenados como personas, sabemos qué es lo que queremos en nuestra vida, sabemos cuáles son nuestros objetivos, pues ese orden interior se va a ver reflejado exteriormente, en nuestra casa, en nuestros hijos, con nuestro esposo, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en todas las los diferentes ámbitos que nos podamos desempeñar a diario. El orden es tan importante que el mismo Dios ha ordenado todo. Vemos cómo Dios en su creación ha sido tan exquisito en organizar todas las cosas, y ha ordenado todo el mundo para que el hombre habite en él, para que nosotros los seres humanos habitemos en él. Y si hay desorden en la sociedad, es más bien porque nosotros hemos desordenado como esas cosas que Dios nos ha pedido. Y es que es muy importante el orden en todos los ámbitos, y sobre todo en el ámbito espiritual, desde la fe,
es muy, muy importante. Como por poner un ejemplo, ya más adelante vamos a hablar de algunos temas y especialmente vamos a poner como cómo ser ordenado y qué debemos de ordenar primero, pero yo pienso de pronto en aquellas familias, hablando en aquellas familias que resultaron, digamos, juntos y uno dice, bueno, aquí nosotros, mi esposa y yo hemos acompañado algunos matrimonios que ha sido muy difícil, en algunas ocasiones es muy difícil como entrar a ayudarles porque se ha comenzado quizás por donde no se debe comenzar, se ha comenzado en el desorden, se ha comenzado en cosas muy difíciles. Entonces Dios es un Dios de orden, Dios pone el orden y lo pone porque es necesario para nuestra vida. Recuerdo una frase de San Agustín que es muy, muy bonita y muy diciente. San Agustín dice, cuida el orden y el orden te cuidará. Yo creo que realmente el orden es muy importante en todos los ámbitos. Vamos a tratar de abarcar como muchos ámbitos, el laboral, el familiar, nuestra relación con Dios y todo, pero que el orden sea una de las virtudes que alumbre nuestra existencia. Si el orden nos ayuda a nosotros a tener un hogar, una familia, unos hijos, es porque el orden Dios lo ha instituido. Es así, como decías tú, mi amor, realmente Dios, o lo podemos apreciar a través de la naturaleza, del universo, vemos que en todo hay un orden, que no todo es un caos, ¿cierto? Y debemos descubrir que en ese orden hay una inteligencia creadora que ha puesto ese orden y que no es otra que Dios, ¿cierto? Por eso es importante que nosotros veamos la gran relevancia que tiene el orden para nuestra vida, el orden para nuestro interior. Hay que entender que el hombre, nosotros estamos insertos, estamos dentro, estamos insertos dentro de un mundo que está ordenado, como ya lo hemos dicho, el universo, la naturaleza. Y por ende, para que nosotros podamos estar en armonía con ese exterior que está ordenado, pues nuestro interior debe estar ordenado también, para que haya como una armonía entre lo que está afuera, o digámoslo, el macrocosmos, y nosotros que somos como el microcosmos, ¿cierto? Entonces, que nuestro interior esté tan profundamente ordenado que reflejemos al exterior ese orden que tenemos en el interior. ¿Qué pasa hoy en día? Como decía mi esposo, muchas veces en la familia o en el matrimonio empezamos de una forma desordenada. ¿Y por qué? Porque nuestros pensamientos, porque nuestros objetivos, porque nuestros sentimientos han estado desordenados a lo largo de nuestra vida, porque tal vez no hemos sabido cuál es nuestra prioridad, no hemos entendido cuál es el objetivo para el que hemos sido creados. Hemos sido creados para ser felices y la felicidad no se encuentra sino en Dios. Entonces nos hemos alejado un poco de Dios y se han desordenado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Entonces por esta razón pues el hombre va desviando su objetivo en la vida o no sabe cuál es ese objetivo. Y lamentablemente muchas veces cuando está acabando nuestra vida, que podemos hacer un resumen y vemos todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, podemos concluir, realmente mi vida ha sido estéril, no he dado ningún fruto. ¿Por qué? Porque interiormente yo no sabía para qué era, para lo que el Señor me quería, porque interiormente yo seguía mis sentimientos en un día, mis pensamientos no estaban ordenados a mis sentimientos, sino que no estaba sometido la razón al sentimiento, sino que nuestros sentimientos sobrepasaban la razón. Entonces por eso muchas veces cometemos muchos errores. Entonces por esto es importante entender que el orden está muy ligado, o el orden debe estar muy ligado, pues primero un hombre está ordenado cuando con su inteligencia busca descubrir la verdad. O sea, en el orden interiormente estamos ordenados cuando el hombre
busca la verdad, y al buscar esa verdad pues hace el bien, hace el bien objetivo. Entonces por eso el ser felices, el lograr la felicidad está muy relacionado con el obrar bien, con el poder hacer el bien en la vida, un bien moral, un bien objetivo que hemos descubierto. Pero cuando nosotros no entendemos que el bien en la felicidad tal vez está en cosas pecaminosas, pues nos desviamos de ese objetivo, que es ser felices. Yo creo que es muy importante porque el orden es aquel que nos enseña a ser buenos cristianos en todo momento. Es decir, yo creo que todos cumplimos múltiples funciones. Está la función de esposo, está la función de padre, está la función de hijo. Entonces, todo esto nos ayuda a nosotros a ser supremamente ordenados, nos ayuda a nosotros a ser verdaderos hijos, verdaderos esposos, verdaderos padres. Entonces, cumplir cada cosa en el momento indicado. O sea, somos la misma persona, pero el orden es aquel que nos enseña a comportarnos en cada momento según lo necesitamos. Y es por esto que podemos ver, por ejemplo, que en las familias, bueno, ya vamos a entrar a profundizar un poco más, pero entonces en ocasiones nosotros somos padres, pero a la misma vez somos hijos de nuestros padres, ¿cierto? Y muchas veces, ¿qué pasa? Que siendo hijos queremos ser padres de nuestros padres, valga la redundancia. Queremos ser nosotros como los que damos las órdenes o como los que mandamos a nuestros padres. Y es porque por un desorden que tenemos en nuestro interior, que no hemos entendido que nosotros somos hijos, que obedecemos a nuestros padres. Y viceversa. Y en el hogar somos padres que debemos dar autoridad a nuestros hijos. Y pasa que muchas veces soltamos ese rol de padres porque quizás es más fácil, no, dejémoslo callado, dejémoslo quieto porque es que va a ser pataleta. Entonces, bueno, empezar a permitir que nuestros hijos, siendo muy pequeños, nos manden a nosotros como padres, también se puede presentar mucho, y creo que muchas veces fallamos también en esto. Entonces, saber comportar, yo creo que es un don de Dios, saber ordenar cada cosa en su momento, cada aspecto de nuestra vida, y que en el momento en que estamos viviendo, saberlo vivir. Creo que eso es una gracia muy grande. Pero digamos que como conclusión podemos decir que el orden viene desde el interior y luego se ve reflejado hacia nuestro exterior. Entonces hemos hecho primero como un resumen de todo lo que es el orden, y saber que todo este orden que tenemos interiormente lo vamos a reflejar al exterior, en nuestra familia, en todo el ámbito social. Claro, y es cierto que, por ejemplo, hoy se hace mucho esfuerzo por educar o por formar nuestra inteligencia a través de nuestra carrera profesional, a través de libros, a través de doctorados, de maestrías. Vamos formando nuestra inteligencia, o al mismo tiempo en nuestro aspecto físico se hace mucho esfuerzo para vernos bien, para tener un cuerpo bonito, para que estemos en armonía también en nuestro aspecto físico, pero resulta que la voluntad, que es lo que nos mueve a orar bien, que es lo que nos mueve a buscar el bien para el que hemos sido creados, se hace poco esfuerzo en educarla, se hace poco esfuerzo en formarla, se hace poco esfuerzo en que esa voluntad pueda estar en armonía con nuestra inteligencia, ¿cierto? Entonces, precisamente esa es la razón por la que hoy en día, por ejemplo, como padres podemos fallar mucho al no educar la voluntad de nuestros hijos, y nosotros pensamos que no, está muy pequeño para eso, ¿cómo lo voy a poner a hacer algún esfuerzo? ¿Cómo lo voy a educar un poco su voluntad? ¿Cómo le voy a poner unas reglas? ¿Cómo le voy a poner un orden? ¿Cómo le voy a poner una rutina, un horario?
no estoy coartando su libertad, hay que dejarlo que se desarrolle, que él descubra qué es lo que le gusta, y ahí estamos cometiendo un gran error, porque es que desde pequeños nuestros hijos deben saber que están en un mundo que está ordenado, que tiene leyes. Como hablábamos ahorita cuando estábamos como en la preparación del programa, mi esposo me decía, hay leyes porque hay un legislador, hay órdenes porque hay alguien quien ordene. Y es así. Por ejemplo, nosotros sabemos cuando entramos a una casa, la casa está ordenada, está cada cosa puesta en su lugar. Entonces, ¿a qué nos hace referencia? Que en esa casa hay alguien que dirige la casa y a quien le obedecen en la casa. Igualmente, pues hay que tener claro esto, que para nosotros formar la voluntad, pues quien nos dirige es Dios y a quien obedecemos es Dios. Pero, ¿qué pasa? Que hacemos la vuelta a Dios o le damos la espalda a Dios y queremos dirigir nuestra vida desordenadamente y caemos tal vez en cosas que no queremos caer. Entonces, por eso, como ya ahorita decía mi esposo, como en conclusión, ya para empezar a tocar un poco todos los temas que vamos a hablar, el orden interior, el orden de la persona a su interior hace que sus prioridades en la vida estén claras, que sus prioridades sean claras y sepa hacia dónde va a dirigir su vida. Por eso, digamos que para nosotros la principal prioridad debe ser Dios. La principal prioridad debe ser Dios. De ahí sigue la familia, el trabajo y ya digamos que los demás aspectos culturales, sociales, los hobbies, lo que nos gusta hacer. Pero la principal prioridad debe ser con Dios. Y resulta que para esa prioridad, para nuestro primer, lo más importante en nuestra vida, pues también debe tener un orden. Así que nuestra relación con Dios debe estar ordenada. Por eso es que les decía al principio que el orden no es meramente físico o el orden no es meramente material, sino que el orden va mucho más allá, desde el interior también de nosotros. Y es cierto que nosotros debemos tener, para ordenar nuestra vida, yo creo que lo primero que tenemos que ordenar es cómo está mi vida personal con mi Creador. ¿Por qué? Porque, digamos, hoy vivimos en un mundo de tanto afán, de tantas cosas, de tanto trabajo, de tanto estudio, de tanto teletrabajo, de ocupados, que las redes sociales, que esto, que lo otro, un mundo demasiado exterior, un mundo demasiado hacia afuera, como muy interesado en que la persona es lo que tiene o lo que vale, y eso es muy triste. Entonces, para ver una persona ordenada, realmente debe tener ordenada su fe, ordenada su relación con Dios. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Yo soy ordenado en mi oración, yo soy ordenado en mi vida, o sea, no tengo una doble moral, porque es que hoy en día reclamamos mucho que este hace tal cosa mala, que este hace tal otra mala, pero ¿cómo es mi vida frente a Dios? Yo tengo una espiritualidad, yo soy un hombre que vive para el espíritu, para el alma. Yo soy una mujer que busca siempre a Dios, que lo más importante es Dios. Quien tiene a Dios como prioridad, desde ahí empieza a ordenar la vida. Eso es muy importante. Y ojo, cuidado que digamos que entre nosotros decimos, ay Dios, sí, Dios es lo más importante, yo amo a Dios, y repetimos, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero cuidado, o sea, realmente lo vivimos, amamos a Dios sobre todas las cosas, o muchas veces amamos más la pereza, el descanso, o muchas veces nos entretenemos más en otros hobbies, en el fútbol, en la televisión, en la música, en las películas, en Netflix.
O sea, amar a Dios, tener nuestra relación ordenada con Dios, es saber que somos personas que necesitan de Dios, o sea, esa es la humildad. La humildad es reconocernos criaturas necesitadas de Dios, y como soy una criatura necesitada de Dios, yo necesito que Dios ponga orden en mi vida. Entonces ya no es yo me voy a comprar este carro, ya no es yo me voy a comprar esta casa, ya es Dios, ¿quieres que compre esta casa? Dios, ¿quieres que haga esto? Ordenar nuestra vida según Dios es ser una persona que vive para Dios y que busca agradar a Dios en todo momento. No podemos decir que estamos amando a Dios cuando en nuestro matrimonio podemos vivir en adulterio, por ejemplo, o vivir en fornicación. No, yo amo mucho a Dios, y Dios es lo más importante para mí, y Dios para mi vida, pero de labios para afuera. Pero, o sea, en nuestro corazón, ¿qué tenemos? ¿Qué hay en nuestro interior? Cuidado, que eso es lo que Jesús le reprocha a los fariseos, que son sepulcros blanqueados, porque iban al templo, porque oraban, porque decían las cosas, pero estaban viviendo contrario a lo que creían. Y permítanme, muchachos, hoy vivimos en un mundo donde nosotros también vivimos contrarios a lo que profesamos, amar a Dios sobre todas las cosas, querer a Dios. ¿Será que Dios es nuestra prioridad? Y si Dios es nuestro número uno, ¿por qué nos da miedo tantas cosas? ¿Por qué nos da tanto temor? Y donde me contagie de COVID, ¿por qué todas esas cosas? Cuando Dios está en mi vida, Dios reina en mi vida. Entonces, concluyendo, es orden en la oración. ¿Cómo rezo yo? Si yo tengo como primer lugar a Dios en mi vida, ¿cuánto tiempo saco para la oración? Yo dispongo de tiempo para orar. Yo realmente, como saco un tiempo para descansar, como saco un tiempo para cenar, para desayunar, saco un tiempo específico para la oración, saco un tiempo específico para adorarlo. O hacemos de nuestra vida o de nuestro diario vivir oración también, que es importante que en nuestra vida o en nuestro diario vivir recordemos siempre que somos de Dios y que a Dios debemos volver. Digamos que complementando un poco lo que dice mi esposo de esta importancia del orden en nuestra relación con Dios, se ve muy reflejada también cuando para papá y mamá, para las cabezas visibles del hogar, Dios es su prioridad. Dios es quien dirige su vida, porque es que Dios no puede ser algo más en la familia, no. Dios debe ser el centro de la familia. Dios debe ser quien dirige a la familia. Dios debe ser quien maneja nuestra familia para que podamos llegar a la felicidad que tanto anhelamos como familia. Entonces, cuando para papá y mamá, que son las cabezas visibles del hogar, Dios es su prioridad, inmediatamente para los hijos Dios va a ser su prioridad. Y créanme que así es, porque va a ser la prioridad para ellos. Ese levantarse en la mañana y hacer la oración, porque ve que papá y mamá están orando, va a ser importante para ellos. Que en su día ven que mamá y papá sacan el espacio para rezar el rosario, que en familia rezamos el rosario, y son cosas que a ellos se les va a quedar plasmadas en su corazón, que van a quedar profundamente dentro de ellos, y que no sabemos, está bien que más adelante nuestro hijo pueda alejarse de Dios, pero que realmente la huella que hemos de dejar padre y madre en cada uno de nuestros hijos, la huella que hemos de dejar padre y madre en la familia, sea que lo primero es Dios. Me acuerdo aquí algo muy bonito, y es que, por ejemplo, en estos días con Juan Esteban, nuestro hijo mayor, que va a cumplir 4 años, estábamos armando unos rompecabezas,
y él tiene pues una agilidad muy grande para armarlos, los arma súper rápido, incluso a veces armamos competencias y le gana al papá, a la mamá, y entonces nosotros le decimos, mi amor, qué inteligencia tan grande la que tienes, y él nos decía, pero esa inteligencia me la ha dado Dios. ¿Por qué? Porque él ve que diariamente papá y mamá le dicen que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, que todo lo que podemos hacer es porque Dios es quien nos lo ha dado, es porque Dios es quien lo provee, es porque Dios es quien está en nosotros, quien obra en nosotros. Y también algo muy bonito, y es porque nosotros en la casa tratamos de tener como su rutina. Ya vamos a hablar un poco del tema de la rutina en la familia, pero tratamos de tener como el orden del día. Y en estos días, creo que fue como un sábado, estábamos, ya ellos saben que digamos ahí está la hora de la Eucaristía, está la hora del rosario, bueno, y en estos días la Eucaristía no la vimos en la mañana porque teníamos una Eucaristía especial en horas de la tarde, y en la mañana María Ángel, que apenas tiene 2 años, nos dijo, mamá, la Santa Misa, como que ella ya relacionaba que era la hora de la Santa Misa, ella ya sabía que era el momento de nuestro encuentro con Dios. Entonces realmente papás y familias, Dios debe ser quien dirige nuestra familia, Dios debe ser quien pone orden a nuestra familia, para que nuestros hijos sepan cuáles van a ser sus prioridades y sepan que su principal prioridad es Dios. Créanme que si eso lo inculcamos en nuestros hijos, más adelante nuestros hijos no van a tener problemas en cuanto a sus sentimientos, en cuanto a sus pensamientos, en cuanto a tantas cosas que hoy en día les ofrece el mundo, porque ellos saben, si tengo un problema voy a recurrir a Dios, si no sé qué hacer en esta situación, lo primero que voy a hacer es ponerme de rodillas y preguntarle a Dios qué es lo que quiere para nosotros. Recuerdo casualmente hoy una sobrina mía y unas compañeras estaban, de trabajo de grado, estudian psicología, y me pidieron que si podía darles pues como unas palabras, una entrevista, de que estaban entrevistando a varias gente para su trabajo de grado. Entonces me hicieron una pregunta y que es muy interesante, yo pues la recuerdo. Entonces me dijeron, ¿qué ha sido para usted vivir esta pandemia con Dios? Entonces yo reflexionaba y yo decía, hombre, casi que yo podría preguntarles qué ha sido para las personas que no tienen a Dios vivir esto. O sea, porque obviamente yo respondí, el tema de la fe es lo que lo lleva a uno, y es más que decir, escuchar tanto que se escucha ahora, que la vacuna sí, que no sé qué, que allá, que acá, que allá tantos casos, que allí menos, que allí el pico, ya todo eso, es encontrar Dios qué me está diciendo a mí. Es decir, Dios, ¿usted qué me está diciendo a mí? Quizás Dios lo que me está diciendo es que debo incrementar la oración, que debo incrementar la confianza en Dios, que debo de entregarme más a Dios, que debo de cuidar más mi espiritualidad. Entonces, con todo esto yo decía, casi que uno dice, bueno, según la pregunta, ¿cómo es vivir esto desde el ámbito de la fe? Que no es fácil, porque es cierto que estamos quizás en un momento difícil, y para algunos se agrava más por el tema ya sea del trabajo, del estudio, la convivencia, pero yo digo, ¿cómo será vivirlo sin Dios? O sea, ¿cómo puede ser todo esto para alguien que no tenga fe, que no tenga a Dios como su prioridad, como el número uno? Yo creo que debe ser terrible. Entonces, concluyendo, gracias a Dios por la fe que nos da. Gracias a Dios por la fe que nos da, porque sabemos que por Él, como dice San Pablo, vivimos, nos movemos y existimos. Y es para Dios. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. En ese todo lo demás está, realmente es todo. O sea, es incluso la familia, es incluso el trabajo, es incluso
la salud. ¿Por qué? Porque primero está Dios. Cuando en el número uno está Dios, la vida se vive con un poco más de orden. Y además, miren, cuando uno tiene ordenada la oración, cuando uno tiene su vida espiritual ordenada, cuando todo fluye, digámoslo así, el Señor ordena todo, es muy hermoso, porque cuando uno se da cuenta que su casa puede estar hecha un caos, que su vida puede estar hecha un caos, lo primero que debe revisarse es su oración. Si su oración está desordenada, si su oración, oro por aquí, me quedo estos 5 minuticos, no, hoy no me quedó tiempo ni para la Eucaristía, hoy no me quedó tiempo ni para el rosario, y empezamos como a desordenar esa oración, esa vida de unión con Dios, ese diálogo con Dios, esa intimidad profunda que debemos tener con Dios, para que sea Él quien nos ayude a llevar y nos dé la gracia para sobrellevar todos los quehaceres del día a día, pues realmente vamos a evaluar y nuestra vida está hecha un caos. Nuestra vida puede estar hecha un caos, principalmente, por ejemplo, para nosotros como mamás que estamos todo el día en el hogar, ahora que tenemos a nuestros hijos todo el día en el hogar, uno puede decir, Dios mío, hoy he estado demasiado impaciente, es que cualquier cosa que me dicen, mejor dicho, pero bueno, y son niños, y uno como que se empieza a cuestionar, pero más allá uno va y evalúa y uno dice, definitivamente es que mi oración está desordenada, definitivamente es que ni siquiera he podido ordenar lo más importante, que es Dios. Ahora voy a querer ordenar mi casa o a mis hijos y que me hagan caso, o que mis hijos sigan como las leyes, las normas, las cosas que hay en el hogar, pues si ni siquiera yo tengo mi vida de oración ordenada. Entonces realmente es importante y clave que la oración esté bien ordenada. Y por ejemplo, mi amor, nosotros cuando hemos atendido matrimonios o cada uno personas, digamos a nivel general, que nos piden ayuda porque necesitan de pronto un consejo, ser escuchados por algún motivo. Cuando uno analiza, digamos, todo en la vida de esas personas, señores, les aseguro, o sea, el 99.99% de las personas, la conclusión siempre va a ser la misma, o sea, he vivido de espaldas a Dios, no he hecho las cosas según el orden de Dios, y por eso ahora me encuentro que mi vida está hecha un caos, que mi vida no tiene sentido, que me encuentro en las drogas, que me encuentro en mi matrimonio perdido, que me encuentro quebrado, que me encuentro, o sea, 50.000 situaciones. Pero normalmente todo esto pasa cuando vivimos de espaldas a Dios. Cuando uno vive de espaldas a Dios, normalmente uno se equivoca. Por eso lo más importante es Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene fe, uno le pregunta a Dios, Dios, ¿cómo quiere que yo haga esto? Y cuando uno le pregunta a Dios, normalmente Dios lo saca a flote. Aún si usted se equivoca en alguna decisión, si se equivoca en algo, Dios está ahí, te levanta y te apoya. Pero tiene que ser lo más importante y el número uno. Eso yo he tratado de infundírselo a los niños, especialmente a Juan Esteban, de 4 años. Yo siempre le digo, Juan Esteban, lo más importante es Dios. Entonces ya, por ejemplo, cuando vamos a la cama, ya digo, hey, nos falta algo. Entonces me dice, y lo más importante, papi, rezar. Dios es lo más importante. Él lo recuerda, o sea, es impresionante. Bueno, para pasar al segundo punto, hablamos de que tenemos que tener ordenadas nuestras prioridades. Recapitulando un poco, nuestra primera prioridad debe ser Dios. Ahora nuestra segunda prioridad, importantísima también, es la familia. Es la familia, es nuestro matrimonio, es el lugar donde nosotros vamos a ser santos, es el espacio, la vocación a la que Dios nos ha llamado directamente, aquí es donde debemos santificarnos. Y para uno encontrar el orden en la familia, yo creo que podemos partir de que
debemos saber, tal vez en programas anteriores también hemos hablado del tema del orden en el hogar, y que es importante que dejemos que cada cual cumpla la vocación para la que ha sido llamada, es decir, que el esposo sea esposo, que la esposa sea esposa y que los hijos sean hijos. El esposo como cabeza del hogar, la esposa siendo ayuda, siendo ese complemento para que el esposo pueda ser cabeza, y los hijos pues obviamente también siendo parte de la familia. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día nos encontramos con familias que tienen desordenadas todas estas, ¿cómo decirlo así? Como todas estas distintas funciones que cada uno de nosotros cumple dentro de la familia. Entonces, cuando no tenemos el orden dentro de lo que cada cual somos en nuestra familia, que cada uno es importante, que cada uno cumple algo fundamental para que la familia pueda ser feliz, para que la familia busque a Dios, para que la familia pueda ser santa, que ninguno es más que otro, sino que cada uno tiene esa vocación hermosa que Dios le ha dado a cada cual. Entonces, cuando ahí está desordenado, pues desde ahí nuestra familia puede empezar a estar desordenada, y es lo que nuestros hijos van a ver, es lo que las demás personas van a ver. Inclusive cuando dejamos que tal vez a nuestra familia lleguen esas terceras personas, o tal vez familiares que empiecen a opinar, o que empiecen a meterse en aspectos propios de la familia, propios del hogar, cuando nosotros no le damos el orden a ellos, un momentico, es que usted tiene su opinión y usted está allá, está afuera de mi casa, en mi interior, en nuestra familia. Somos nosotros quienes sabemos para qué es para lo que estamos viviendo, que es para Dios. Tu opinión puede ser distinta y contraria, pero es que ahí es donde nosotros, como familias misioneras, como familias que nos queremos entregar a Dios, es donde debemos mostrar realmente llevar como esa contracorriente, y no dejar que permee al hogar, o que permee al esposo o a la esposa o a los hijos esas ideologías o esos pensamientos que nos van llevando tal vez, y que van desviando el orden para el cual la familia fue hecha, que es ser feliz, que es estar unidos, que es amarnos, que es buscar juntos y anhelar juntos la santidad. Tan importante es el orden en la familia, que es precisamente una estrategia del enemigo aplicar desorden dentro de la casa. Y ese desorden el enemigo lo ha querido infundir de muchas maneras. El demonio sabe que una familia ordenada es una familia santa, con un orden como Dios lo establece. El papá siendo papá, la mamá mamá, los hijos. Entonces el enemigo quiere venir a poner desorden, y lo pone de muchas maneras. En muchas ocasiones, cuántas peleas hay de esposos, la mujer queriendo ser como el hombre de la casa, y que porque de cierta manera de pronto trabaja y todo, puede pasar que la soberbia lleva a la mujer como a tener ciertas actitudes de decir, no, es que vea, y tiene que ser las cosas como yo diga, y todo esto. Eso es un desorden. Y también nosotros los hombres fallamos en miles de ocasiones, en muchísimas ocasiones, en el desorden, querer nosotros imponer nuestras ideas, o es que es como yo diga, es que tiene que ser así, y no consultar a mi esposa para muchas cosas en las cuales se debe consultar, es importante. Entonces, como que esa rivalidad comienza precisamente porque el enemigo quiere poner como ese choque entre los esposos, entre los hijos, y todo eso hace que se convierta en un desorden, y eso puede ser terrible para nuestra relación, para nuestra familia. Todas las familias, creo que en realidad todas las familias vivimos distinto, de cierta manera. O sea, cada familia va encontrando como su forma de vivir, cómo se va acoplando, y cómo va haciendo de esa familia, va haciendo un verdadero hogar que nos ayuda en la santificación. Es algo muy hermoso.
Para el mundo, por ejemplo, hablan tan mal del matrimonio, tan mal de la familia, tan mal que uno dice, pero ¿cómo es posible? O sea, y es que claro, porque cuando no se tiene a Dios, cuando no se tiene orden, se habla mal, se habla mal. Escuchaba yo en alguna ocasión que dos señores conversando, entonces hablaban de una tercera persona, estaban ahí hablando pues fuerte y todo, estamos en una fila en una cafetería, y entonces decían, no, pero es que tal persona no, ese vive muy bueno, ese no tiene quien lo moleste, ese vive solo, no tiene quien lo moleste, él no le duele una muela. Entonces yo decía, ¿qué concepción tienen estos señores del matrimonio? ¿Qué concepción tienen de la esposa? O sea, cuando piensan de esa manera, a lo mejor uno dice, uy, qué tristeza la concepción que tienen. Pero por lo contrario, si uno lo que piensa es, gracias a Dios, tengo en mi esposa esa compañía, esa ayuda que yo necesito para ser santo. Incluso, ojo, y esto hay que entenderlo, ojo, incluso en esos momentos que más me cueste a mí, es en los momentos donde yo, con la fe, con el orden de la fe, es que yo digo, es que aquí es donde Dios a mí me está pidiendo ser santo. O sea, en los momentos incluso de una dificultad, de una contrariedad, de que de pronto tu esposa te diga, no me parece que esto, no me parece que esto, y que uno diga, pero ¿cómo puede ser posible? O sea, es que esto es así. Ojo, ahí es donde entendemos nosotros que en el orden de escuchar ese aporte de mi esposa, ese aporte en el caso de la esposa al esposo, en el orden de saber que es el matrimonio el que me va a santificar, en ese orden, ahí es donde se escucha la voz de Dios. Y créanme, el matrimonio es un proyecto tan divino, tan del cielo, que es Dios mismo quien lo instituye. Y por eso en el matrimonio Dios derrama todas las gracias. Nuestro fundador tiene una palabra muy bonita y dice que cuando lleguemos al cielo va a estar muy felices, va a estar Dios muy feliz con todos los matrimonios y con todas las familias, porque es ahí donde se aplica verdaderamente las virtudes que nos llevan al cielo. Bueno, y yendo de pronto a cosas un poco más prácticas, bueno, sí, muy bonito todo eso, pero también hay que enseñar a nuestros hijos, o como familia, como matrimonio, si tal vez todavía no tenemos hijos, también hay que llevarlo a la práctica, ¿cierto? Es decir, que el exterior sea ordenado, que nuestra casa, que nuestro armario, que nuestras cosas estén ordenadas, porque digamos que ahí está la base para todos. Virtud sin orden, qué rara virtud sería. Entonces por eso el orden es como la base y el fundamento para las demás virtudes. Si nosotros queremos infundir en nuestros hijos muchas virtudes, debemos empezar por el orden, darles un orden para que ellos a raíz de esa base que tienen ahí puedan cimentar un gran edificio de virtudes para Dios. Entonces, yendo como a cosas más prácticas, es muy importante que nuestra casa, que nuestra familia tenga como sus, decirlo así, como sus rutinas, como sus horarios para las cosas, porque eso a los hijos, y no solamente a los hijos, sino como padres y a nosotros, nos va a dar mucha más seguridad y nos va a ayudar como a sentirnos más ubicados en el espacio. Es decir, si nosotros enseñamos a nuestros hijos que primero cuando nos levantamos lo primero que se hace es la oración, después desayunamos, nos bañamos, vamos a clase, nos ponemos el uniforme, vamos a clase, después de las clases debemos hacer las tareas, después de las tareas podemos jugar,
después de jugar ya llega el momento, tal vez si se les da un espacio para ver de pronto algún muñequito o infinidad de cosas. Cada familia sabe cuál es la manera adecuada para arreglar sus rutinas, para arreglar su día a día, tanto para los hijos como para nosotros, porque hay que tener ese orden para que nosotros en el día pues como lo decimos, el tiempo nos alcance, aunque en muchas ocasiones no sea así, pero que el tiempo nos alcance para hacer todo lo que se debe hacer en el día a día, en el hogar, en los quehaceres, en el trabajo. Entonces es importante desde ahí plantear a nuestros hijos el orden, que es lo primero que ellos van a ver, el orden físico, el orden material, el orden exterior. Es lo primero que nuestros hijos van a ver. Desde pequeños eso es lo primero que nuestros hijos van a ver. Incluso desde que están en el vientre uno les puede ir enseñando el orden con sus rutinas, decirle, bueno hijo, ya está de día, ya salió el sol, ya es hora de levantarnos, cuando anochece, hijo, ya es hora de dormir, vamos a dormir. Uno desde pequeño va ahí llevándoles como sus rutinas, para que él se sienta más tranquilo y se sienta más ubicado. Nosotros lo hemos visto con nuestros hijos, realmente son pequeños, pero yo creo que eso aplica también para los hijos que de pronto ya son un poco mayores, que ellos sepan qué es lo que deben hacer, porque si nosotros ni siquiera como padres sabemos qué es lo que ellos tienen que hacer, si nosotros como padres ni siquiera estamos ordenados, pues cómo vamos a enseñar el orden a nuestros hijos. Es importante enseñarle a nuestros hijos a que recojan sus juguetes cuando ellos están jugando, a que los juguetes no se dejan pues después de jugar no se dejan en donde estaban jugando, sino que hay que llevarlos a su lugar. ¿Y qué hay que hacer? Hay que ser claros con nuestros hijos como en la orden que estamos dando, mostrarles cómo se hace, porque si ellos ven que papá y mamá, un ejemplo, enseñamos a nuestros hijos que la ropa cuando es para lavar debe llevarse a su lugar. Cada familia tendrá destinado su lugar, sea un canasto, sea la lavadora, bueno, en fin. Pero entonces si nosotros enseñamos a nuestros hijos, pero nuestros hijos van a la habitación de papá y mamá y ven que papá o mamá dejan la ropa en el lugar donde se la quitaron, pues realmente la incoherencia que estamos mostrando es mucha. Por eso el orden debe partir de nosotros como padres para que nuestros hijos también puedan ser ordenados. Entonces, y es algo que uno dice, no, pero bueno, sí, esperemos que sea un poquito más grandecito para enseñárselos, y realmente dejamos pasar un tiempo clave y esencial para educar en el orden a nuestros hijos, que no quiere decir que entonces ya los que son adolescentes, los que ya son mayores, es imposible que nosotros les enseñemos a ser ordenados, no, pero sí toca hacer un poco más de trabajo, toca poner un poco más de paciencia, ser un poco más, llevarlos ya a razonar, a decirles, mira, es que cómo se ve más linda tu habitación, cuando está arreglada o cuando tú dejas la ropa en el lugar que te la quitas. Mira lo bonito y lo agradable que se siente estar en un espacio limpio, en un espacio que huela bien, en un espacio que sea agradable también para los ojos. Entonces es importante eso. Uno cree que deja pasar el tiempo y no educa a los hijos en estas cosas esenciales, y uno dice, bueno, bendito sea el Señor, más adelante nos tocará pagar las consecuencias, ¿cierto? Pero es muy bonito, créanme que nosotros no somos como el ejemplo tampoco y no nos queremos poner como ejemplo, simplemente les transmitimos un poquito de lo que hemos podido hacer con nuestros hijos, pero es hermoso ver que nuestro hijo Juan Esteban y María Ángel inclusive ya, porque lo ve en su hijo, que es que eso es lo bonito, que uno, los hijos a veces hay que cuidarnos más de lo que hacemos que de lo que les decimos, porque ellos en todo momento nos están observando. Entonces por eso es importante que no solamente lo que decimos, que lo que decimos vaya acompañado de lo que hacemos, porque realmente ellos aprenden por imitación. Entonces nuestra hija pequeña ya también sabe cuál es el lugar de la ropa sucia. Por ejemplo,
cuando tenía el pañal sabía cuál era el lugar para el pañal, ella misma lo llevaba. Y es algo que lleva a nuestros hijos a hacer ese pequeño esfuerzo, porque nadie dice que ordenar pues sea lo más agradable del mundo. Lo más agradable es cuando están jugando y están tirando todos los juguetes y juegan y sacan juguetes, pero a la hora de ordenar es cuando les cuesta, cuando tienen que hacer un esfuerzo. Y si nosotros como padres se lo hacemos y no dejamos que nuestros hijos tengan ese esfuerzo, pues realmente más adelante así de poco esfuerzo tendrán para hacer cosas mucho más grandes y más valiosas para su vida, como para estudiar, como para formarse. Entonces, desde esas pequeñas cosas hay que lograr que nuestros hijos tengan sus esfuerzos. Por eso es tan importante tener esas rutinas, esos horarios, para las horas de las comidas, para las horas de la levantada, para las horas de la dormida. Cada familia es distinta, como dice mi esposo, y cada cual se acoplará de acuerdo a sus necesidades y a sus condiciones, pero que nuestros hijos sepan que en la casa hay un orden, que en la casa hay ciertas cosas que se deben hacer, porque si no, pues más adelante, como les digo, pagaremos las consecuencias. Sí, y a ver, es que por ejemplo, de hecho, lo primero que se pide para los niños es enseñar la virtud del orden, enseñar pues porque es muy necesario. Un niño que sea ordenado con certeza va a ser un joven, un adulto exitoso en todo, en su carrera, en su trabajo, y no hay nada más bueno para uno que trabajar con una persona ordenada. O sea, eso es algo tan satisfactorio, y de hecho lo que más le agrada a uno, o sea, es trabajar con esas personas, es muy agradable. Yo les confieso, yo no soy tan ordenado, o sea, a mí me cuesta el orden, en algunas cosas me cuesta, o sea, en el trabajo hay veces uno es muy desordenado, quiere hacer muchas cosas y deja algunas cosas empezadas y todo, y uno se da cuenta que el tiempo rinde tan poquito, que es como que uno queda con la sensación que no he hecho nada, y mentiras que tal vez ha sido la falta de orden, que no he puesto orden en mi trabajo y eso ha retrasado muchas cosas. Y para finalizar, lo único que quisiera decir con respecto al orden es que no solamente el orden en la familia para los hijos, sí, sino también el orden en la familia para nosotros, los esposos, qué bonito es ver un hogar ordenado donde el hombre a sí mismo trate de ordenarse, y uno como hombre muchas veces que es como un poco olvidadizo y deja pasar las cosas en muchos sentidos. Qué bueno de pronto hacer ese esfuerzo, porque es que estamos hablando del orden general y estamos en la familia, donde si yo no pongo orden, mi familia se va a perder. Entonces, si yo no pongo orden en la medida de lo posible, en las horas de llegar a mi casa, en las horas de salir de mi casa, pues no sea como que yo, pues yo llego a la hora que sea y no pasa nada. O sea, igual mi esposa sabe, yo me quedo con unos amigos, yo hoy me dejo coger del trabajo, pues como ese desorden, eso es una cosa que también tenemos que trabajarle. O sea, y la esposa, ser ordenada en muchos aspectos. Yo, gracias a Dios, Dios me regaló una esposa que es muy ordenada, y yo le digo a ella, uy, mi amor, o sea, gracias a Dios, porque yo soy feliz de llegar a la casa y encontrar una casa ordenada, limpia. Eso genera un ambiente de descanso para uno, o sea, es agradable llegar, es rico, se siente bueno, no es... y hay veces, digamos que cuando uno llega, me ha pasado, hay veces llego al puesto de trabajo y lo encuentro desordenado, ya sea porque alguien más hizo el desorden o porque yo mismo dejé el desorden y yo no lo recogí, uno dice, uy, esto tan feo que se ve ahí, o sea, lo que no hice ayer lo tengo que hacer hoy, ordenarlo. Entonces, ordenarnos en todos los aspectos. Y creería yo que ya por el tiempo tenemos que pasar rápidamente al último punto.
Sí, hay muchas cosas que tratar en el tema del orden de la familia, bueno, que los ampliaremos más adelante en otros programas, pero la tercera y última prioridad que debemos tener en nuestra vida es también tener ese orden en el trabajo, especialmente pues los hombres, que en muchas ocasiones son los que trabajan en el hogar, pero si la mujer también trabaja, también debe estar consciente de que el orden también de que el trabajo también debe estar ordenado, ¿cierto? Digamos que aquí en el trabajo podemos caer en dos extremos, y es llegar al punto de ser pues como llegar el trabajo puede estar desordenado en el punto en el que uno dice, voy a hacer el esfuerzo mínimo en trabajar, o bueno, pues o la persona que diga que no quiere trabajar. Y está el otro extremo, que es la persona que se dedica excesivamente al trabajo, que se dedica, mejor dicho, vive para el trabajo, ¿cierto? Que se está metido de cabeza ahí en el trabajo y mejor dicho, busca cómo enriquecer sus bolsillos, por decirlo así, pero su familia se está deteriorando y es un gran desorden, es una catástrofe, podemos decirlo, ser un gran profesional, pero un mal esposo, ser un gran profesional, un gran trabajador, pero tal vez un padre descuidado en el hogar. Un empresario exitoso. Un gran desorden. Un empresario exitoso, pero un padre de familia ausente, un esposo ausente, y eso se ve mucho. Una política o una profesional muy exitosa, pero con los hijos muy descuidada. Eso es un desorden gravísimo. O sea, es un desorden darle prioridad al trabajo cuando yo tengo mi familia descuidada. O sea, todo en su lugar. Aquí es donde vemos cómo es la importancia del orden y de cuando yo tengo a Dios en mi vida, Él me ayuda a ordenar todas las cosas. ¿Por qué? Porque no es fácil. O sea, de verdad que muchas veces nos encontramos como en eso de, bueno, y si trabajo un poquito más o si trabajo un poquito menos, y como que, hombre, hay veces ni sabemos cuál es el justo equilibrio de las cosas, aún en los que quizás no trabajen, no, a dedicar, no, es que yo necesito mucho tiempo para la oración, para Dios, para mi familia, pero tampoco estoy llevando el sustento al hogar, o no me estoy preocupando por responder las necesidades del hogar, y soy muy relajado en la casa. Entonces ahí es donde muchas veces vienen terceras personas a cubrir esas necesidades, o vienen incluso la necesidad de la esposa salir a trabajar porque toca esa situación. Pero digamos que también está el otro desorden, que es, quizás creería yo, o por lo menos en el gremio en el que yo me muevo, que es muy usual, y es que de pronto cuando se está construyendo una empresa o se está iniciando de pronto un negocio, esto de pronto, cualquier emprendimiento que uno arranque, eso va a demandar de mucho tiempo, y es muy peligroso dejarnos consumir ahí y sacar todo el tiempo y siempre llegar tarde. Yo hablaba con un amigo que me decía, no, es que yo a mis hijos los veo domingos de 4 a 6 de la tarde, ¿y cuántos hijos? Hombre, yo tengo 2 hijos, pero yo los veo ahí. Pero ¿cómo así? ¿Por qué? No, sí, es que cuando yo me levanto y me voy de 1 a trabajar, y yo salgo a las 6:30 o 7, y ellos ya han salido para el colegio antecitos, y yo estoy llegando tarde a la casa, llego a las 9:30, y los hijos están dormidos. Y yo decía, Dios mío, entonces ¿cómo es eso de que tengo un negocio y me va muy bien y estoy muy bien, y a lo mejor con el falso engaño de que es por darle cosas muy buenas a los hijos, es por darle un Play que yo no tuve, por darle una moto que él necesita hasta para ir al colegio o tal cosa, pero está sacrificando lo más importante? Dios mío, o sea, lo más importante. Yo les confieso que yo evito demasiado
quedarme largas horario laboral y evito llegar cuando mis hijos estén dormidos. O sea, eso puede pasar una vez al mes por alguna cosa, alguna reunión o algo que se presentó, pero siento un dolor tan grande cuando yo a veces estoy corriendo para llegar y voy corriendo, y cuando ya me dice no, ya se durmieron los niños, uy, eso me da un dolor muy grande, porque a mí me hace falta ver a mis hijos. Yo soy feliz jugando con ellos, compartiendo. Están en edades muy hermosas, 2 y 4 años, pero espero y le pido a Dios que cuando tengan 20, 22 años sea así también, porque yo los necesito ver. Entonces, y ellos necesitan verte. Y necesitan la figura también del papá. Entonces, cuidarnos de esos extremos, no desbocarnos en el trabajo, porque todo en su medida, todo en su medida. Recordemos que el trabajo Dios lo puso, es hermoso, pero no vivimos para el trabajo está para nosotros y nosotros lo tenemos que ordenar. Hablaba, ya para finalizar, le doy la palabra a mi esposa, y es que hablaba con un amigo, bueno, un muchacho no tan cercano, pero conocido, me hizo un trabajo en la empresa. Entonces él me decía, hombre, yo he tenido tanto trabajo, pero yo no soy capaz como de organizarme en muchas cosas. Y le iba muy bien porque él contrataba a hacer trabajos de electricidad, contrataba a hacer trabajos de drywall y todas estas cosas. Él me decía, yo puedo tener días semanas, meses que me va súper bien, y puedo tener otros días, otros meses que no tengo nada por hacer, y me duele mucho porque yo paso muchas necesidades. Y yo veo, por ejemplo, a un señor, me señalaba de X persona, que ganaba mucho menos, pero le quedaba incluso para hacer caridad. Me dijo él, es que una vez ese señor, que yo sé que gana mucho menos de lo que yo hago, y yo con una necesidad, y ese señor me llamó y me dio un mercado. Vea, a mí me dio una vergüenza impresionante, me decía él, porque yo sé que yo gano 3, 4 veces más que él, pero no soy ordenado. Entonces, aquí la importancia de cómo tener el trabajo y de cómo administrar también lo que Dios nos ha dado, que hace poquito también en este mismo programa nos hablaron de eso. Claro, yo creo que ya para finalizar, porque nos pasamos un poco del tiempo, pero la conclusión y lo que nos queda para trabajar, porque diariamente debemos trabajar por esto, diariamente debemos estarnos evaluando y cuestionándonos, es lograr tener nuestro interior ordenado para que ese exterior esté ordenado, sepamos cuáles son nuestras prioridades y que allí podamos ser los mejores hijos de Dios, los que más amamos a Dios, los que más estamos íntimamente unidos a Él, que podamos ser los mejores padres, las mejores madres, los mejores hijos, los mejores esposos, que podamos ser los mejores trabajadores, ponernos una meta alta. Esa meta alta está y se logra a raíz de poner en orden toda nuestra vida, de sentarnos, evaluar y decir, Señor, tengo que empezar primero por ti, y cuando estoy ordenada contigo, sé que lo demás va a ir llegando y me vas a ir dando la gracia. Y como esposos, comunicarnos mucho y ayudarnos mucho. Si a nuestro esposo le cuesta ser ordenado, como esposas, tratar de ayudarles en ese orden. Si a las esposas es a quien nos cuesta ser ordenadas, que ellos sean como esa ayuda también para nosotros, para lograr ser una familia ordenada, una familia que busque a Dios y una familia que busque agradar siempre en todo al Señor. Y bueno, pues nos veremos, si Dios quiere, en una próxima ocasión, dentro de 8 días en un nuevo programa. Y bueno, que la gracia del Señor sea con todos ustedes, que Dios los bendiga. Una cosita, porque hablar del orden en todo esto
también se corre el gran peligro de aquellas personas que son, que no lo hemos hablado y es muy importante, que son psicorrígidas. Con el orden, sí. Que si no se hace milimétricamente como estaba o como estaba estipulado, eso causa choque. Tengamos cuidado con eso, tengamos cuidado porque si bien es cierto que es más quizás los que podemos ser desordenados y que nos falte orden, en esa persona faltaría el orden de pronto de la caridad, de tener caridad para consigo misma cuando las cosas no salen como son planeadas, y caridad también para con las otras personas cuando se les quiere exigir demasiado. Y hay que saber que en el fondo, aunque uno planee todo y busque que todo salga bien, siempre será lo que Dios quiera. Es cierto. Bueno. Gracias a Dios te tenía para que hicieras esa aclaración, que es muy importante y muy valiosa. Que debemos cuidarnos de no caer en la rigidez. Todo orden también debe tener como su pequeña flexibilidad para que hay momentos en los que no se puede cumplir las cosas como son, pero bueno, entonces a no caer como en esa rigidez o en ser cuadriculados. Y bueno, ahora sí, que Dios los bendiga y que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Dentro de 8 días nos vemos en un nuevo programa. Chao, chao, la vida nos acompañe.